Antes de comenzar con el video de hoy, quería informarles algo. A diferencia de otros años, normalmente no suelo hacer especiales de Halloween, pero este mes será diferente, ya que hace unos días les pregunté por Facebook si quería que subiera la historia de una secta recopilada en un solo video. A todos les pareció encantar la idea, así que lo haré. Será un video de 6 horas. Pero bueno, les tengo una pequeña sorpresa para ese video. Así que espérenlo hasta la última semana de octubre. El último viernes lo subiré. Sin no ser más, disfruten de esta historia. Fui una de las personas en el epicentro de uno de los mayores fracasos de la historia de la arquitectura. La Torre de Orama era un edificio de ensueño, concebido por 11 de los mejores arquitectos estadounidenses del siglo XXI. Pero una serie de desastres y controversias acabaron con ese sueño. Entre las polémicas más conocidas figuran malversaciones, corrupción, conexiones con la mafia, maltrato a los empleados y el mayor escándalo de todos, la caída de Robert Yates. El edificio de los sueños acabó convirtiéndose en el edificio de las pesadillas, y la construcción se paralizó 2 años después. Sí, fue un fracaso, pero la mayoría de las personas no saben cuáles fueron los motivos reales por los que se abandonó. La muerte de Yates fue importante, pero la mayor razón por la que decidimos detener la construcción fue lo que realmente causó el fallecimiento de él. La gente muere en las obras a menudo, pero esto era mucho peor que cualquier otra fatalidad relacionada con la construcción. De los 11 arquitectos, un tipo llamado Wayne se convirtió en el primer director del proyecto. Y como era el más exitoso, el más experimentado y el más conocido de los 11, naturalmente se convirtió en la figura. Pero bueno, su liderazgo duró poco porque fue descubierto malversando los fondos del proyecto. Rápidamente fue despedido de su puesto a pesar de ser el director. El segundo fue Stan. Era todo lo contrario a Wayne. Era bastante nuevo en el mundo de los proyectos arquitectónicos, pero lo que le convirtió en director fue el hecho de que era una estrella emergente que había construido un montón de lugares emblemáticos en ciudades concretas de todo Estados Unidos. Y créeme que ni siquiera es una exageración. Fácilmente puede que sea el mejor arquitecto que ha pisado América. Stan también tenía experiencia como contador, así que sus conocimientos financieros serían realmente útiles. Inmediatamente, reclamó los fondos malversados iniciando una recaudación y llevando algunas conversaciones al juzgado, lo que llevaría al consejo a seguir invirtiendo en el proyecto. Otro de los problemas que surgió fue el lugar donde habíamos decidido construir los apartamentos. Estaba situado en una parcela de césped vacía que rodeaba 4 barrios. Y aunque el paisaje no era del otro mundo, el problema fue que las cosas empezaron a descontrolarse cuando comenzaron a aparecer niños para ver el proyecto y meterse en problemas. Sí, puedo decir que ese fue el mayor problema de todos: los niños. Como eran niños, tenían 0 idea de los conocimientos y la importancia del edificio, por no mencionar que los de hoy en día son rebeldes, violentos y hedonistas. No digo que odie a los niños, pero algunos me hacen enojar. Son demasiado tontos para meterse en nuestro trabajo. Deberían estar en cualquier otro sitio y no haciéndonos perder el tiempo. Durante los primeros días de las obras hubo un silencio absoluto, salvo por el ruido de la maquinaria. Pero en cuanto se corrió la voz entre los vecinos de que estábamos construyendo un nuevo apartamento, la gente, y sobre todo los niños, empezaron a acercarse. No porque les interesara la construcción,
sino porque el lugar donde solían jugar al fútbol estaba justo al lado de la obra. En las 2 últimas semanas del proyecto, sus balones de fútbol habían entrado en nuestra obra más de 30 veces, causando grandes problemas en la construcción. Esto provocó gran enojo en los trabajadores. A partir de esos 2 incidentes, de lo único que hablábamos en los descansos era de lo molestos que eran los niños. El niño al que más odiábamos era el del pelo negro. Era ese tipo de niño de aspecto oscuro que parecía interesarse en la subcultura gótica, aunque se comportaba con total normalidad como los demás niños, haciendo el tonto y jugando al fútbol. Pero bueno, después de varias conversaciones con el supervisor de la obra, conseguimos expandir 20 metros de tierra que se convertiría en una zona prohibida, donde se le negaba el paso al personal no autorizado. Para asegurarnos de que los niños se lo tomaran en serio, hicimos un aviso donde quedaba claro que entrar en esa zona era básicamente allanamiento de morada y podía dar lugar a una investigación policial. Fue una buena decisión, porque los niños dejaron de interrumpir nuestro trabajo desde el momento en que se implementó esta norma. El proyecto se desarrolló sin problemas, pero por supuesto, había alguien que iba a arruinarlo todo en algún momento, el más rebelde. Eso es lo que ocurrió exactamente 4 días después de poner los avisos. Durante una reunión, Yates miraba por la ventana mientras discutíamos los siguientes pasos a seguir, cuando de repente se levantó y salió corriendo muy molesto. Cuando lo alcanzamos, ya era demasiado tarde. Uno de los niños pisó el hormigón utilizado para crear los salientes de la zona del edificio. Lo que lo hacía diferente es que era la primera vez que había un intento deliberado de sabotaje en nuestra construcción. No por accidente, no un error, a propósito. Yates estaba furioso, y no solo estaba molesto con los niños, estaba muy frustrado con nosotros también. Nos echó la culpa de todas las acciones de los niños, y aunque nos sentimos ofendidos, era algo de lo que no podíamos quejarnos. Durante unos días, mientras nos concentrábamos en la obra, Yates había estado haciendo muchas cosas para evitar que los niños siguieran estropeando nuestro trabajo. Les explicó sobre los peligros que había y cómo podían salir lastimados. Nosotros solo podíamos burlarnos. Sabíamos por experiencia que era una pérdida de tiempo. ¿Qué hicimos mientras él intentaba evitar esta situación? Nada. Su reunión siempre terminaba de la misma manera, con nosotros dirigiéndonos al lugar de los daños para arreglarlo. Yates prometió que estaría en la obra a primera hora del día para hablar con los rufianes. Juraba que no se detendría hasta que los niños captaran el mensaje. Esta vez nos tomamos en serio sus palabras, pero no nos dimos cuenta del problema que iban a causar. Esa noche, Yates se quedó de último para cerrar todas las puertas de la obra. Le dio la llave al capataz y mientras todos nos íbamos al hotel a descansar, él reservó una habitación cerca de la obra. Entramos en el hotel del señor Hambal, que fue muy amable con nosotros. Él y su mujer son propietarios del lugar desde hace 22 años. El señor Hambal es un hombre con un pasado insólito. Su padre y su abuelo eran chamanes, y se dice que tiene poderes divinos. Quizá fue su encanto lo que me atrajo. Además, yo era el más cercano a él de todos los trabajadores de la obra. Mientras los otros se iban a dormir, yo solía quedarme hasta tarde. Mientras tomábamos unas copas, me quedé pensando en la reacción de Yates. Algo no encajaba en lo que quería decir con no detenerse. Y esa noche me quedé mirando al techo. Si nos fijamos en las películas, hay un montón de villanos,
desde Darth Vader hasta el Joker. No sentimos nada cuando acaban con la vida de alguien porque es entretenimiento, drama y teatro. Pero en la vida real es diferente. Cuando esto sucede en nuestro mundo, muestra las emociones humanas más oscuras como el miedo, el odio, la indignación y la consternación. Lo que yo sentí fue confusión. Porque Yates... Cuando llegamos a la obra, él nos pidió un favor. Bueno, nos dio una orden para ser exactos. Mientras dormíamos en el hotel, Yates salió a patrullar y luchó violentamente con una sombra que cayó sobre él. Creyendo que su vida corría peligro, golpeó a la figura con un ladrillo cercano, acabando con su vida. Tras limpiarse, miró el cadáver con una linterna y se quedó estupefacto al ver que era uno de los niños. Nos llevó al lugar donde había enterrado al niño, y ahora parecía un personaje de una de esas películas de vampiros. Su cuerpo estaba pálido, vestía de rojo con un gorro en la cabeza. Lo que más nos asustó fue que había muerto hacía unas pocas horas, pero su cuerpo estaba cubierto de gusanos. Ese día aprendí que el hecho de tener mucho músculo no significa que no tengas miedo, ya que los dos tipos más grandes de la sala estaban paralizados junto con Stan. Yates volvió a enterrar al chico. Podía ver el miedo en sus ojos, y por alguna extraña razón decidimos no hacer nada. Todo habría salido bien si no fuera porque los gusanos empezaron a arrastrarse desde el suelo hasta la obra. No uno o dos, montones de ellos, arrastrándose fuera de la tierra. La mayoría de sus esfuerzos por escapar del suelo se detuvieron cuando empezamos a pisotearlos, y cuando comenzamos a cubrir con rocas el lugar, con la esperanza de que esto enterrara al niño y el crimen de Yates. Pero la situación no mejoró. Los gusanos seguían apareciendo, y las rocas no impedían que surgieran del subsuelo. De hecho, su número había aumentado hasta una cantidad ridícula. Desesperados decidimos retirar las rocas y reemplazarlas con hormigón, como los yakuzas. Además, creamos una herramienta especial de madera para garantizar que el hormigón se endureciera lo suficiente como para que no saliera nada de la tierra. Funcionó durante un tiempo, y el resto del día transcurrió según lo previsto, con la única excepción de que ahora nos enemistábamos con Yates. Se estaba volviendo cada vez más sensible a lo largo del día. Al final de nuestra jornada laboral, decidí quitarme los guantes y guardar las botas para cambiarme de ropa. Fui el penúltimo en salir de la obra, y vi a Yates de pie junto a la tumba del chico. Me giré y vi su expresión a través de la valla. Estaba asustado, enojado, arrepentido o no sé. Es difícil de explicar. Su cara parecía poseída por algo. Nosotros estábamos en una zona prohibida, así que no sabíamos lo que estaba pasando afuera. Como era de esperarse, la gente se dio cuenta de la desaparición del chico y estaban llevando a cabo una búsqueda masiva en la ciudad. La policía ya empezaba a suponer lo peor. En el momento en que implementaron el toque de queda, la ciudad, que normalmente era ruidosa, se convirtió en un pueblo fantasma. Todos llegamos al hotel con miedo e intentamos esperar un mejor mañana. Justo cuando estaba a punto de cerrar la puerta de la habitación, vi a Yates con otro ingeniero. Al parecer, le habían rentado una habitación. Ambos hombres estaban sudando. El sudor de sus caras no era el sudor del trabajo duro, sino una mezcla de miedo y temor. A partir de ese momento sentí que algo terrible estaba a punto de ocurrir. No era el temor de que estuviéramos en problemas,
sino la sensación de que nuestros días estaban contados. Y ese día llegó, el día que selló el destino de la torre de Orama. Cuando entramos en la obra, vimos miles de gusanos en el suelo. No había ningún lugar que pudiéramos pisar. Mientras nos dirigíamos a la oficina, los trabajadores se quejaban al ver a los gusanos trepando por sus cuerpos. En la obra había muchas personas sacudiéndose para librarse de estos animales que se infiltraban en sus cuerpos. Stan abrió la puerta de la oficina en un arrebato de valentía demencial y nos precipitamos al interior antes de cerrar la puerta de golpe. Cuando miramos por la ventana, parecía que los gusanos venían directamente hacia nosotros. No, era como si estuvieran tratando de rodearnos. Todos fulminamos con la mirada a Yates, especialmente Stan. Era un poco supersticioso y creía que la muerte del chico podría haber maldecido el lugar. Yates también se puso furioso por la repentina ola de culpa que recibió. Mientras ambos discutían, algunos de nosotros agarramos pesticidas y empezamos a rociar sobre los gusanos. En cuestión de minutos, todos los que se arrastraban habían dejado de moverse. Agarré la pala e hice otro agujero para meter los gusanos muertos. Mientras limpiaba, tuve la inexplicable sensación de temor de que estos animales parecían formar parte de un todo mayor. Lo siguiente que tuve que hacer cuando había limpiado el lugar fue ayudar a Yates a subir a la grúa mientras arreglaba los cables eléctricos para iluminarla en la oscuridad. Agarré mi equipo y me dirigí hacia el ascensor, y un minuto después me encontraba en la parte más alta de la ciudad. La razón por la que decidí trabajar en construcción era porque nunca le tuve miedo a las alturas, y cada vez que subía a lo alto de una grúa, sentía una sensación de libertad, alivio y felicidad. Cosas que hacían que me olvidara del incidente de los gusanos. Me hacía sentir alegre desde que veía surgir la bruma matinal de las montañas que rodeaban la obra, como una escena de una película. Inmediatamente me puse manos a la obra y empecé a arreglar los cables de la grúa. Tras 10 minutos de silencio, Yates me dijo algo que me tomó por sorpresa. Oye, tengo la sensación de que hoy no voy a salir de aquí. Las ominosas palabras rompieron mi concentración y fulminé a Yates con la mirada. Ay, vamos, no digas tonterías. Pero lo que estaba diciendo no eran tonterías. Era lo que todos estaban pensando, incluso yo, como que algo malo nos pasaría hoy. Estaba concentrado arreglando los cables cuando vi que el ascensor bajó de repente, y 3 minutos después subió un compañero que trabajaba en la parte de abajo. Se acercó y me dijo que Stan había reunido a todos los ingenieros y me pidió que bajara. Como pensaba volver, dejé mis herramientas y seguí a mi compañero hasta la oficina. Cuando entramos, uno de los arquitectos principales que trabajaba con Stan estaba hablando de los terrenos de esta obra. El arquitecto nos dijo que nos preparáramos para cavar un hoyo y empezar a colocar las columnas del edificio porque ahora había que poner los cimientos. Y claro, teníamos un problema. La excavación desenterraría el cuerpo del niño y el arquitecto, al no saber la verdad, seguramente nos denunciaría a la policía. Presintiendo eso, Stan le dijo al arquitecto que nos diera 24 horas para prepararnos. El arquitecto se fue y Stan nos dijo que teníamos que deshacernos del cuerpo. Ya no podíamos ocultarlo más. Y tampoco queríamos ir a la cárcel. Pensamos en recoger bidones de gasolina y verterlos en el suelo para deshacernos del cuerpo. Solo quedaba volver y cavar.
El jefe y otras 2 personas volvieron a hacer el hoyo. Al mismo tiempo, los demás rodeamos el agujero para asegurarnos de que nadie mirara el proceso. 10 minutos más tarde, empezaron a aparecer los gusanos. Y justo cuando pensábamos que estábamos en el lugar correcto, uno de los ingenieros jadeó de repente. ¿Dónde ha ido a parar el cuerpo? Ya hemos cavado 2 metros. Ya deberíamos haberlo encontrado. ¿Qué?, dijo Stan. ¿6 pies? Stan agarró una cinta métrica y calculó la profundidad de la fosa, que, como dijo su compañero, era de 2 metros. Pero no había rastro del cadáver y ni siquiera un hueso del chico, solo gusanos, y no era posible que el cadáver se pudriera por completo durante unos pocos días. Mientras nos mirábamos, Yates gritó desde lo alto de la grúa, y cuando levantamos la vista, estaba arrinconado en el borde. Sobre él había una pequeña criatura vestida de rojo, con una gorra. Era el niño que debería estar enterrado. De un momento a otro, los gritos empezaron a acercarse, mientras Yates caía de la grúa como una marioneta. Cuando volví a mirar hacia arriba, no había ningún rastro del niño, pero todos a mi alrededor estaban paralizados y jadeando por aire. El chico estaba en lo alto de la grúa, no en el lugar donde lo habíamos dejado. No estaba en el agujero. El cuerpo de Yates cayó al suelo. Su vida terminó allí, y también el destino del edificio Diorama. Todos huimos de la obra cuando Yates cayó. Su sangre se derramaba sobre una mesa de hormigón con forma de altar. La construcción se detuvo allí y nadie ha vuelto al lugar, y sospecho que algunas personas quedaron tan horrorizadas que nunca volverán a la ciudad. La muerte de Yates fue calificada como un accidente, pero todos sabemos que era una sentencia que debía cumplir. Dejé la construcción y me preparé para ir a otra ciudad a buscar otro trabajo. Y el día que estaba a punto de abandonar el hotel, el señor Hamball pidió hablar conmigo por última vez. Lo seguí hasta su despacho. El señor Hamball parecía muy deprimido. Me dijo que estaba pensando en tomarse unas largas vacaciones y abandonar el país por un tiempo, y decidió contárselo a su amigo, a mí. Cuando le pregunté por qué, me dijo que estaba destrozado porque su hijo llevaba un tiempo desaparecido. Primero me senté y lo tomé de la mano para consolarlo, y mientras lo abrazaba, miré la foto que tenía detrás. El señor Hamball estaba con su hijo y su mujer delante de un parque de atracciones. El niño que enterramos parecía muy feliz. Me preguntó si lo visitaría alguna vez, y le contesté que sí, pero no creo que pueda volver a la ciudad. No creo que vuelva a ver al señor Hamball. Y recuerden que